Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio de escuela sabática con una aplicación personal para nuestras vidas. Aquí les saluda el pastor Claudio Díaz desde Kissimmee. Estamos repasando la última escuela sabática de este trimestre, que ha sido una escuela sabática poderosa, que nos ha hablado del pacto eterno que Dios ha hecho con la humanidad. Esa promesa de salvación que Él la ha cumplido y que nosotros debemos creerla. Debemos creer que Dios nos está dando esa vida eterna. Creemos que Dios nos ha dado ese perdón. Creemos que Dios nos ha dado ese nuevo paradigma, porque es Dios el que nos da el paradigma nuevo. Tú no necesitas tener ese cambio de mente antes de venir a Dios. Es imposible. Es imposible que tú puedas cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir la vida, si Dios no está contigo. La solución para nuestra vida es la salvación en Cristo Jesús y el empoderamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, el paradigma se cumple. Por eso quiero invitarte, si no pudiste ver la lección del día de ayer, que puedas entender de qué se trata de este paradigma tan importante que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo que nos empuja, que nos bendice, ¿cierto? Con una vida nueva. Ahora Jesús nos vuelve a decir: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la solución. El estudio de hoy nos habla acerca de la vida eterna, el pacto y la vida eterna. ¿Saben una cosa? Qué maravilloso es pensar que nos vamos a encontrar nuevamente con aquellas personas que han bajado al descanso. Las religiones del mundo, ellos quieren realmente responder preguntas básicas del ser humano. ¿Cómo llegamos a este planeta y qué sucede después de la muerte? La palabra de Dios responde de una forma poderosa estas dos preguntas. ¿Cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo Dios nos puso en este lugar, en el jardín del Edén? Y también, ¿qué pasa después de la muerte? Sabes que tú y yo fuimos creados para que nosotros podamos vivir por la eternidad. Lamentablemente, el pecado, al entrar a este mundo, nos ha quitado la posibilidad de vivir eternamente. Y hay una pausa en el medio, ¿cierto? La muerte. En este momento nosotros estamos sufriendo, quizás por algún ser querido, algún hermano de iglesia que ha bajado al descanso. Es dura ver la muerte. El COVID se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Nosotros en nuestra iglesia hemos visto bajar al descanso personas consagradas a Dios. Personas que han sido un pilar para nuestra iglesia, pero hemos tenido, ¿cierto?, que hacer nuestro duelo y hemos tenido que hacer las ceremonias para despedirlos, pero en cada una de estas ceremonias hemos nosotros llegado a la conclusión de que vamos a volver a ver a nuestros seres amados. ¡Qué tremenda esperanza! ¡Qué tremenda esperanza de saber que un día veremos nuevamente a nuestros seres amados! Ahí en Pablo nos dice, en la carta que escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 15, ¿cierto? Dice lo siguiente en el versículo 50: sin embargo, os digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda lo incorruptible. Os voy a decir un misterio: no todos dormiremos. Y cuando Pablo dice dormiremos, se refiere a la muerte, ¿cierto? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios la palabra dormiremos, debemos ver el contexto en el cual se dice, y Pablo está hablando aquí de la muerte y la resurrección. Por lo tanto, la expresión dormiremos es una expresión que tiene que ver con la muerte, ¿sí? Jesús también dice, mi amigo Lázaro está durmiendo, no se preocupen, mi amigo Lázaro está durmiendo. Pero sin embargo, en el contexto, ¿cierto?, de la historia, vemos que Lázaro había muerto y Jesús iba a resucitarlo, ¿sí? Y aquí Pablo nos dice lo siguiente, dice,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor está diciéndonos hoy que hay esperanza. El Señor te está diciendo hoy que puedes mirar hacia adelante, ¿sí? Que puedes hacer tu duelo. Necesitas hacer tu duelo, necesitas pasar por el proceso del duelo. Quizás tú estás pasando en este momento por un proceso de duelo. Estás triste porque has perdido a un ser amado, a una persona que es importante en tu vida. Nosotros experimentamos esto, como les venía contando, durante el año pasado, cuando algunos hermanos bajaron al descanso. Uno de ellos fue nuestro hermano Israel, el director del coro. Un hermano muy amado, uno de los hermanos que nosotros los consideramos uno de los pastores de la iglesia de Winchester. Nos ayudaba no solamente con la adoración, pero sino también buscaba a las personas que llegaban a la iglesia y les daba una oportunidad para participar en el coro y les enseñaba a cantar y les enseñaba a caminar con Jesús y hacía su trabajo de discipulado y una persona muy amada en nuestra iglesia. Sin embargo, llegó el COVID, como les dije durante el estudio de esta semana, y lo invito a que si usted no ha visto las otras lecciones, a que pueda ver el repaso de las lecciones pasadas, en donde hablamos de que el gozo, ¿cierto? Vivimos en gozo, pero eso no significa que no llegan problemas a nuestra vida. Y los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pasan por problemas, pasan por situaciones difíciles. Y la muerte nos llega a todos de una forma u otra, un ser querido, un ser amado. Un día quizás nos puede tocar a nosotros bajar al descanso, pero nosotros debemos aferrarnos y creer en esta esperanza tan grande que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque ahí cuando Jesús se encontró en esa situación difícil, ¿no? En esa situación difícil porque las personas estaban sufriendo, las personas estaban tristes. Era una situación dura para las personas que Jesús amaba, ¿sí? María y Marta estaban súper tristes porque Lázaro había bajado al descanso. Mas, sin embargo, Jesús vino al rescate. Mas, sin embargo, Jesús vino porque quería glorificar al Padre. Quería dejarles en claro que la resurrección era posible, que la resurrección era cierta, que Jesús tenía poder sobre la vida, porque nosotros creemos en un Jesús que tiene poder sobre la vida. Ayer hablábamos acerca del paradigma más importante y yo les decía que el Espíritu Santo va a poner en nosotros ese paradigma importante. Y ese paradigma comienza diciendo que el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es parte de la divinidad. Jesús tiene poder sobre la vida y ese Jesús que es parte de la divinidad, ese Jesús que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es nuestro Dios, ese Jesús se presentó allí como hombre, ¿no? Porque Él estaba revestido de hombre en ese momento. Jesús es único, se presenta en ese momento implorándole al Padre que lleve adelante este milagro poderoso, porque en ese momento iba a suceder algo maravilloso, iba a suceder algo que las personas que lo iban a ver iban a realmente reafirmar su fe, ¿cierto?, en las promesas que Dios tiene para ese momento tan maravilloso en el futuro cuando Cristo vuelva por segunda vez. Jesús dijo, muevan la piedra. Jesús dijo, muevan la piedra. Es necesario mover la piedra. Vinieron las personas, movieron la piedra allí donde estaba Lázaro enterrado. Ya llevaba varios días y entonces Jesús llamó a Lázaro que saliera. En ese momento sucede el milagro, porque cuando Jesús llama a Lázaro y lo llama por su nombre, le dice, Lázaro, ven fuera. Jesús lo llamó a Lázaro y le dijo, ven fuera, levántate, ¿sí? Si Jesús hubiera dicho, resuciten, quizás hubiera resucitado muchísimas otras personas. Debía llamar a Lázaro solo por su nombre, para que solo Lázaro resucitara. Y Jesús llamó a Lázaro y le dijo, levántate, sal fuera. La promesa de la resurrección. En Cristo hay resurrección.